Decía que gracias a todos por estar aquí, por venir a esta conferencia de Ceredones de Oro, que tenemos hoy aquí a Miguel Gutiérrez Garitano, que es un auténtico explorador. Nos decía hace un momento, antes de empezar esta conferencia, que es muy fácil siempre imaginarse al típico explorador romántico del siglo XIX, con el salacot, con el machete y estas cosas, ahí por la selva y todas estas cosas. Parece ser que Miguel Gutiérrez Garitano tiene un concepto bastante más amplio y sorprendente de lo que es la exploración, de ahí el título de la conferencia, Explorar en el siglo XXI, y seguramente que nos va a sorprender con esto. Hay que decir que Miguel Gutiérrez es viajero, empedernido, escribe mucho, es decir, es un especialista en la literatura de viajes. También ha participado en numerosos reportajes, en numerosas publicaciones y en reportajes audiovisuales también acerca de sus exploraciones. Es presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora y asimismo también, por decir entre otras muchas cosas, es miembro de la Asociación Africanista Manuel Iradier, nuestro paisano Manuel Iradier. Nada, sin más, que empiece él y que nos comunique pues, sus experiencias. Eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias porque ya es un lunes y encima pandémico. O sea, me parece que ya ve que hayáis venido lo es de agradecer y os lo agradezco muchísimo. La conferencia, que además es con los Ceredones de Oro, que me hacía una ilusión impresionante venir con esta asociación, porque yo soy un viajero con punto de partida. Hay nómadas, ¿no? Que son los que tienen la casa donde tienen la tienda ese día, pero no es mi caso. Yo tengo un hogar que se llama Vitoria y soy un vitoriano total. Sí, la verdad es que para mí los Ceredones de Oro es una asociación de referencia y como muy entrañable, ¿no? Muy popular, que es lo que importa, lo que está vivo. Y no voy a ir al grano porque tenemos poco tiempo y yo creo que he venido a explicaros cómo es mi filosofía, creo que también de los que nos rodea a los miembros de la exploradora. Y se me planteó qué es explorar en el siglo XXI y de repente me di cuenta que es un concepto, una pregunta fascinante. Porque a mí a veces se me han tildado de explorador, a veces me parece algo hiperbólico pero me puse a pensar, hay ensayos sobre este tema que algunos los he podido ojear. Y os voy a decir lo que yo pienso, ¿no? En el diccionario es el que indaga con diligencia, el que busca. Bueno, pues yo pienso que un explorador es un concepto que ha ido cambiando en el tiempo y que adquiere muchas formas hoy en día en el siglo XXI. Pero tiene unas premisas para mí obligadas. Una de ellas es que es una persona militante en la búsqueda del conocimiento. O sea, es alguien que no se conforma con que le digan esto es así, sino dice, bueno, vamos a ver, lo voy a ver por mis propios medios, voy a ver cómo es esto, voy a desplazarme si hace falta, y yo, con lo que tú me has dicho, me quedo, pero luego vamos a ver. O sea, es una persona que confronta sus propias creencias, no es sectaria, tiene algo de filósofo, que es alguien que no puede ser sectario, si no, no vas a explorar nunca porque tienes preconcebidas tus ideas, que intenta comprender al que piensa diferente. Y muy importante, además de esa militancia en el conocimiento, es el que pretende dar a compartir ese conocimiento que ha conseguido. Eso es fundamental. Claro, hay muchos oficios o actividades que podrían serlo. Por ejemplo, pues desde científicos, para mí son los grandes exploradores de hoy, son científicos, que son personas que están dándolo todo por lograr una investigación y luego no tiene ningún sentido si no se pone en conocimiento de otras personas o para la universalidad, ¿no? Que es la base de la razón, que el logos griego es
reflexionar algo, llegar a comprenderlo y darlo a conocer. Esa es la premisa básica. También podría ser los periodistas, desde los periodistas de guerra, que están reportándonos qué está pasando, la historia donde se está generando. Podrían ser historiadores. Hay muchas maneras de explorar. Bien. Nosotros, lógicamente, nos hemos ceñido a la exploración geográfica, porque la Asociación Geográfica de la Exploradora es una asociación geográfica y que está rendida sobre todo al conocimiento geográfico. Eso conlleva un desplazamiento y un contacto con otros ambientes, otras culturas y otros pueblos, y también con la historia. Tanto la pasada, porque yo soy licenciado en Historia, he sido periodista, entonces gran parte de mi interés desde siempre ha sido la historia de los viajes y de las exploraciones, que son los contactos entre los pueblos, a veces violentos y a veces no, y ahondar en eso. Entonces también tenemos, una de nuestras actividades es la recuperación incluso de libros, ¿no? Tenemos una biblioteca bastante nutrida de este tipo de viajes. También es la investigación de ciertas temas o historias en otros lugares del mundo y la puesta en conocimiento mediante documentales o libros de viajes y conferencias. Damos conferencias en colegios, damos conferencias en centros sociales sin ánimo de lucro, damos conferencias con la tercera edad, allá donde nos llamen vamos, la verdad, porque sí que pienso, y luego ya voy a pasar a mi conferencia propiamente dicha, que estamos en un momento de que el conocimiento está descendiendo, estamos en un momento un poco preocupante en el cual podemos viajar mucho más que antes, pero la gente va a unas agencias de viajes que te mandan todos al mismo sitio. Perú, Machu Picchu, Londres, la cabina roja. Es como una especie de cromos y el mundo es riquísimo. El mundo es amplísimo, el mundo tiene muchísimo más de lo que está ahí y nosotros nos rebelamos contra con esta casi imposición de lugares que conocer, de cosas que ver o de entender el viaje como coleccionismo, sino yo creo que el viaje tiene que ser un conocimiento y tiene que ir acompañado de un pequeño estudio previo o posterior o rebelarte un poco contra dónde te quieren llevar y decir, bueno, yo voy a ir a este punto, pero igual también voy a este otro, ¿no? Bueno, con esta filosofía hay un pasaje que me encanta de la historia de la exploración del 19, que es de mi adorado Richard Barton, el lingüista y agente inglés, también es un explorador como la copa de un pino, un escritor de viajes increíble. Y este hombre lo mandaron de diplomático a Guinea Ecuatorial como cónsul inglés en un momento dado, que estaba medio castigado. Le llamaban la tumba del hombre blanco porque morían muchos europeos por fiebres en ese lugar. Y él decía que se iba a sobrevivir para fastidiar a sus enemigos, ¿no? Y entonces no se quedó mucho en el consulado y lo que hacía era viajes por toda la costa africana. Y en una de estas iba solo, sin medios, y en una de estas empezó a remar río Congo arriba y dijo, en un momento dado, cuando llevaba 100 kilómetros hechos por un lugar, él solo, que podía morir en cualquier momento, porque además estaba lleno de gente hostil, pues dijo, ¿qué estoy haciendo? Se lo planteó, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí, no? Y dice, pues tiene que ser el diablo el que me impulsa, no encuentro otra explicación, ¿no? Pues yo creo que vivimos de obsesiones, entonces nosotros vivimos mucho con obsesiones y esos son los pequeños temas que a mí me han ido viniendo, es este diablo que tenía Barton, que son las obsesiones que he tenido a lo largo de mi vida y que me han llevado a viajar a esos lugares, y porque he encontrado una historia que me interesaba mucho, a veces con una causa incluso de denuncia por una injusticia, pero no siempre, también podría ser por el mero conocimiento de alguna causa, ¿no? Entonces voy a empezar la conferencia propiamente dicha. Cuando empecé, pues fue con este contacto con los miembros de la Asociación Africanista Manuel Iradier, nuestro paisano, el explorador Iradier, y esta historia me cautivó, ¿no? Me leí el libro África de Manuel Iradier y me di cuenta pues, que había una historia. Estamos muy acostumbrados a que la historia anglosajona es la única que nos llega, a través de Hollywood, a través de casi todos los libros.
también los libros hechos en España, como los de Javier Reverte, que recuperan los viajeros victorianos, una vez más. Y hay unas historias muy desconocidas y de repente yo me di cuenta que había un señor que era explorador de Vitoria y se llamaba Manuel Iradier, ¿no? Y que con una serie de compañeros había fundado pues, la Asociación La Exploradora, y que tenían un plan de exploración en África. Y es un señor que se fue con una herencia que tenía él y casi sin medios y toda la familia a explorar a Guinea, ¿no? Y este fue mi primer demonio, mi primera obsesión. Aquí tenemos la estatua de Iradier. Entonces, cuando tenía todavía 20 y tantos, pues fragué una especie de viajes parecidos a los de Iradier, recorriendo la misma ruta. Él hizo 2 viajes a Guinea Ecuatorial, que es el único país del África Negra que se habla castellano. Fue provincia de España, colonia, luego provincia. Y me pareció maravilloso. Y es que llevaba toda mi vida sin leer nada. Luego me di cuenta que la gente mayor sí que había oído eso de si te portas mal vas a ir a Fernando Po, de esas cosas que suenan más, pero como he dicho, estamos en un momento que el conocimiento va descendiendo. Antes la gente sabía lo que era Manila, Zamboanga, sabía lo que era Fernando Po, y ahora ya pues vamos no sabiéndolo, ¿no? Es curioso porque podemos viajar más que antes. Entonces hice una ruta, pero previamente investigué una serie de temas que me podían parecer que tenían interés para darlos a conocer, ¿no? En ese país, quiero decir. Otros surgieron sobre el terreno. Entonces este es el país. Planteé un libro de historia porque soy licenciado, entonces hice un libro que era escribí un libro que era una especie de ensayo de historia del río, de la exploración del río Muni, que es el río de esta región, de qué pueblos habían vivido ahí, qué viajeros habían viajado a ese lugar, la colonización, los abusos, la piratería, un poco una serie de temas, y construí este mapa, que son los principales exploradores europeos que exploraron esta región, entre ellos Manuel Iradier, ¿no? Entonces, bueno, pues recorrí esa zona. Aquí me veis en el Parque Nacional de Monte Alén, siguiendo los pasos de estos viajes históricos, y pues diseñé una serie de temas. Uno de ellos era el furtivismo. Me parecía que tenía que denunciar lo que estaba pasando con la fauna. Es uno de los países donde más salen animales de manera ilegal. Luego eso se legaliza, entre comillas, porque casi todos los animales exóticos que la gente tiene en sus casas, aunque tengan papeles, son de origen ilegal. Yo creo que no se debería tener nunca un animal exótico porque no hay permiso real que eso lo justifique moralmente. Y Guinea era uno de los sitios donde más impunemente, y todavía ocurre, pues trabajan estas mafias, ¿no? Entonces investigué esto, también el furtivismo. Estaban arrasando a las poblaciones de gorilas y de elefantes de selva, y recorrí los parques nacionales y me di cuenta que no funcionaba. Era un proyecto europeo, ECOFAC, y no funcionaba porque yo mismo estuve en campamentos de furtivos, vi los sitios de matanza de gorilas y vi frigoríficos con gorilas troceados dentro, y no había ningún control, esa es la realidad, ¿no? Estos son huellas de elefante de selva, estuve siguiendo a elefantes, ya quedaban muchísimos menos. Me ofrecían marfil impunemente, a ver si quería comprar marfil continuamente y tal. Bueno, esto fue uno de los lugares. Luego había un monte, yo como buen vasco, pues las montañas siempre me atraen, ¿no? Entonces había un monte en mitad de la selva que se llamaba el Monte Mitra, o Monte de la Mitra, y tenía unas connotaciones religiosas bestiales para los pueblos guineanos, y hacía décadas que nadie se desplazaba al lugar. Y el último era un médico aragonés que yo conocí, que había estado décadas antes de estar yo en Guinea, y que se había encontrado la botella de un militar español de los años 40 con un mensaje dentro de la cima, pensando que igual no iba nadie, y la tenía en su casa, y me pareció pues mágico, ¿no? Entonces me desplacé hasta el monte, me costó 11 días ir y volver por la selva, primero usando ríos para acercarme, y luego pues con estos dos señores que son cazadores, que están en el Parque Nacional cazando impunemente, y aquel día pues me acompañaron a mí. Pero bueno, también hay que entender que ellos no tienen acceso a proteína, tienen que cazarla. El tema es que, como yo hablaba con ellos, que no cacen ciertas especies que están muy amenazadas. La verdad es que hablar con ellos es lo mejor que se puede hacer, porque muchos lo comprenden perfectamente, ¿no?
O sea, no son personas como nosotros. Aquí pasa igual. Tenemos furtivos y tenemos gente que es de mente cerrada y hay que convencerla. Pero solamente hablando con ellos pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Era gente estupenda. Aquí estoy con un amigo que me acompañó en el primer viaje en una cabaña que habían construido unos furtivos. Las construyen en 4 horas. Y un desolladero, ¿no? Bueno, el tema estrella que yo quería investigar era una religión local que se llama Bwiti, muy similar al vudú, que es una religión animista, o sea, mezcla elementos cristianos con elementos animistas muy antiguos de religiones relacionadas con los númenes o entes o dioses de la naturaleza, ¿no? Es una especie de compendio de todo. Es una religión estudiada, pero en países más fáciles como Gabón y Camerún, pero muy poco en Guinea Ecuatorial, porque esto tienen en época colonial, pues tenían algunos de de las ceremonias que hacía tenían antropofagia, comían cadáveres. Bueno, he estudiado casos, decían que asesinaban gente hay gente que cree que esto es un mito de la colonia. Yo creo que algún caso sí hubo, pero no tan generalizado. La colonia dijo pues que poco más o menos estableció una caza de brujas, prohibió estas prácticas y directamente a todos los bangis, que eran los adeptos del Bwiti, pues los colgaban, ¿no? De árboles. Entonces, claro, eran ceremonias muy secretas en el fondo del bosque y casi seguía así cuando yo llegué en el año 2000 allí. Eran secretas, no eran legales todavía, con la dictadura africana. Además hay unos misioneros, sobre todo de origen americano, evangelistas, que les tratan igual que en la época colonial, diciendo que son el demonio, que hay que destruirles, etcétera, ¿no? Entonces siguen siendo secretos. A través de una pequeña investigación conseguí contactar con ellos y cuando volvía del Monte Mitra, en mitad de la selva, pues en una aldea perdida conseguí asistir a una ceremonia, que es esta de aquí, ¿no? Me pusieron con los oficiantes de la ceremonia en el templo que se llama Banja y yo había estudiado algo antes de ir a estas prácticas, pero en el in situ la verdad es que recuerdo que estuve allí 3 noches participando en ceremonias que pueden durar muchas noches y recuerdo aquellas noches africanas que yo solo allí y me parecía el canto de las mujeres que están todo el rato cantando y bailando, pues algo que me da mucha pena no haber ido con grabadoras incluso, yo era joven, no preparaba mucho los viajes y yo creo que es algo de lo más mágico y auténtico que he visto en mi vida, la verdad. Esta es la base de la creencia, que es la planta de la iboga, es una raíz que, veis las raíces alrededor, ahí las pelan y cogen esa corteza, las mujeres lo machacan y la ingieren eso durante una ceremonia. Es un alucinógeno, es muy potente y les produce un éxtasis. Ellos se pintan todos de blanco porque ellos creen que los difuntos son blancos, entonces van pintados de blanco. De hecho, cuando vieron a los europeos aparecer por primera vez, creían que eran muertos, ¿no? Que habían llegado del otro mundo. Entonces, ellos van pintados de blanco, ingieren esto y sin beber ni comer pueden danzar durante días enteros tocando un arpa, que tiene forma de mujer, se llama la ngoma, y simboliza el primer sacrificio humano que se hizo. O sea que sí que en la creencia de ellos mismos reconocen que en las épocas antiguas se realizaban sacrificios, ¿no? Simboliza a una mujer que sacrificaron. Estos son los oficiantes. Estas religiones animistas no distinguen mucho entre el médico y el cura, digamos, el sacerdote. Para ellos es lo mismo. Una enfermedad es un mal del alma para estas religiones. Una enfermedad es lo mismo que estar hechizado, es lo mismo que estar poseído. Entonces, muchos de los trajes que llevan copian al de los médicos y también al del obispo. Entonces, este señor que va de rojo era el obispo. El medio era el sacristán y el de la derecha del gorro era el cirujano. Y yo digo, vaya mezcla, ¿no? Pero para ellos, con la mente en esta cultura no hay diferencia. El hombre medicina es el sacerdote, es lo mismo, ¿no? Y bueno, y luego todos estos elementos las liturgias son bastante complejas y todos estos elementos ellos llevan mucho un cuchillo, siempre, llevan ahí un cuchillo, llevan cruces, porque son cristianos, se consideran cristianos, esta es el arpa, fijaros que arpa ornamental, tallada en maderas
con una cabeza de mujer arriba, ¿no? Que se llamaba Engoku, que era la primera mujer que fue ofrendada a los dioses. Los niños participan también en estas, aunque para mí el alma son las mujeres, que no paran de cantar, bailar. Y yo finalmente me sometí a ser un adepto más de la secta. No lo recomiendo, no lo volveré a hacer ahora con mis 40. Tienes que someterte a una ingesta masiva de alucinógeno. Ese soy yo tirado. Me sacaron la foto ellos. Yo no tenía, estaba allí y no había nadie europeo allí, ¿no? Estoy yo tirado, estuve allí pues 24 horas, luego tuve que bailar durante noches enteras, no pude beber. Te someten a una serie de... Pues lo mismo que utiliza la CIA en las torturas psicológicas. Te privan de todo lo sensorial, que es pues los oídos, la vista, te están pitando a los oídos, te hacen mirar una vela. Habiendo tomado, estando exhausto de tanto bailar, pues te has tomado eso alucinógeno y finalmente ves visiones. Entonces, a mí me plantaron delante un espejo y recuerdo que veía una araña y era mi propio bigote sudoroso que me veía en el espejo, ¿no? Pero es que terminas viendo visiones. Entonces alguien que es muy creyente, lógicamente, pues visita a los ancestros, tiene un viaje al más allá. En mi caso no fue así, porque yo no tengo una mente analítica que no me permite creer en estas cosas. Pero fue una experiencia bastante potente, bonita, aunque dura. Y terminó cuando yo planto el árbol sagrado, me dan un nombre secreto que solo conocen los miembros de esta secta que me dieron y cortan la cabeza de un sacrificio que ahora es una gallina, antes era una persona, y le cortan la cabeza y la cabeza te la tienes que comer tú. Entonces me la comí y me la tragué, ¿no? Y bueno, pues pude meterme bastante en la... Yo creo que soy un poco crítico en algunas cosas, porque yo siempre soy crítico, soy respetuoso, pero soy crítico. Creo que es difícil el progreso cuando tú te estás sometiendo a una religión que tienes que bailar durante toda la noche tomando alucinógenos toda la semana. O sea, es difícil luego levantarte para hacer algo, ¿no? Y también creo que es peligroso para los menores. A veces ellos se convierten en adeptos a los 12 años, entonces claro, se decide la dosis que te van a dar de alucinógeno tirando unas cáscaras de cacahuete y entonces los dioses deciden cuánto es la ingesta y puede ser mortal, la dosis puede ser mortal. Entonces yo creo que la creencia es muy bonita, pero tiene que surtir, como casi pasa a menudo, una pequeña evolución, ¿no? Bueno, estos son mis pies cuando salí de todas estas experiencias de la selva, que me picaron miles y miles de mosquitos por todo el cuerpo. O sea, tenía solo en los pies más de 3.000 picaduras. Así que cogí la malaria, ¿no? Y demás. Bueno, esta es otra de mis obsesiones, que fue, esta es yo creo la que más se ha conocido, que es la de Vilcabamba, ¿no? Empecé a viajar a Perú, pues, siguiendo las rutas de los conquistadores, de las guerras españolas por la conquista del Imperio Inca. Y me mezclé con mi hermano en ese ambiente cuzqueño que para mí es mágico, esa ciudad de Cuzco, donde todavía aparece un tío con un poncho. De repente yo estaba en una taberna, en uno de los últimos viajes, y apareció un ruso con un poncho, se tomó 3 vodkas lleno de barro y decía que venía de buscar oro en la sierra. Pues ese tipo de aventurero sigue existiendo en los Andes, ¿no? Y me encantó eso. En los Andes hay unos personajes increíbles. Entonces yo iba un poco también para reportar eso. Esa gente que va a las Américas buscando todavía el sueño americano, que le llaman en Estados Unidos, pero que es real, porque han ido desde los jesuitas buscando el reino de Dios en la tierra, hasta gente que cree que se va a hacer rica, o gente que aquí sale disparado de guerras. América es el lugar donde han ido los europeos a huir, a buscar un sueño, y muchas veces han creado sufrimiento, como los conquistadores, otras veces se han dado un golpe allí y se han convertido han encontrado la miseria o la muerte, ¿no? Y todo esto me interesaba mucho. Y en las guerras incas había una historia que era la del reino de Vilcabamba, que me parecía increíble, ¿no? Este es el libro que escribí de todo aquello, el Vilcabamba, el reino escondido.
Bueno, voy a darle un poco para adelante, porque lo interesante viene aquí. Vale. Vilcabamba. Vilcabamba es cuando los españoles vencen al Imperio Inca en batalla. No lo vencen de golpe, ¿no? Sino que el último emperador, que es Manco Inca, con el resto de sus tropas se retira a zonas inaccesibles de los Andes. Entonces, se esconde en un lugar que había sido la frontera del Imperio Inca, en una serie de fortalezas en los Andes, y allí decide resistir, y resiste 40 años haciendo unas guerrillas desde esos lugares en un reino que crea el mito del reino escondido, del reino oculto, y los españoles no sabían dónde estaba, Entonces, en un momento dado, ya los españoles lo descubren Vilcabamba y la destruyen. Cae en el olvido durante 4 siglos de esas ciudades, porque había ciudades, desaparecen, y una serie de exploradores van en su búsqueda, y Machu Picchu la descubren buscando Vilcabamba, y creían que era Vilcabamba, la ciudad perdida. Pero luego ahora sabemos que no, era un palacio tipo Versalles, pero de un inca, que se había hecho un palacio en una zona fronteriza, y eso es Machu Picchu. Esto es un mapa del siglo XVI de Vilcabamba. Es unas montañas que hay entre los dos ríos sagrados de los incas, que son el Urubamba y el Apurímac. Bueno, esta es la historia. En 1536 Manco Inca es repelido, y este es Tupac Amaru, que es el último inca de Vilcabamba capturado y muerto por los españoles, que por cierto lo capturó un vasco, que era el sobrino nieto de Ignacio de Loyola, era un Loyola. Y fijaros la importancia del mito de Vilcabamba, que nosotros lo hemos conocido sin percatarnos de nada, ¿no? Por ejemplo, Tolkien en su ciudad de Gondolin estaba inspirado en Vilcabamba. Esos elfos que resistían en las montañas y las fuerzas del mal la querían destruir, y la encontraron y la destruyen. Indiana Jones, esta cabeza de oro que encuentra en mitad de la selva en el Arca Perdida, esa cabeza de oro existió, porque Manco Inca, uno de los hermanos Pizarro, lo tortura, lo humilla y le pide, dice, tú tienes oro, y ya le había dado todo el oro que tenía, porque estuvo prisionero de los españoles antes de rebelarse. Y al final le dice, hay una cabeza de oro de un cacique, y si me dejas ir a por ella, yo te la voy a traer. Entonces le dejan irse, y entonces cuando se escapa y crea la gran rebelión y crea Vilcabamba, ¿no? Y entonces es la cabeza que sale en la película de Indiana Jones. Luego está Tintín, el Templo del Sol. El Templo del Sol es Vilcabamba, que está ahí los incas escondidos, ¿no? Y hay hasta un videojuego de Lara Croft que ella va en busca de Vilcabamba, la ciudad perdida. Entonces, al principio, en 1847, un explorador, León Sangran, se encuentra Choquequirao, que es esta maravilla de ciudad inca, y cree que ha encontrado Vilcabamba. Machu Picchu, Hiram Bingham, otro explorador, en 1911 encuentra Machu Picchu y dice que es Vilcabamba. Vilcabamba, toda gran ruina que han encontrado siempre han creído que era Vilcabamba, ¿no? Este es Hiram Bingham, que inspiró a Indiana Jones, por cierto. Era un explorador de Yale. Y luego, esta es la verdadera Vilcabamba, ¿eh? Esta es la verdadera. Yo estuve en ella, en la selva. Esta era la capital, hoy se llama Espíritu Pampa, que es en quechua el campo de los muertos, de los espíritus, que creían que estaba encantada, y le encontró este hombre, que era un personaje, se llamaba Savoy, Eugenio de Saboya, y que después de encontrar varias ciudades perdidas, era un explorador extraordinario, de repente dijo que era hijo de Dios, se dijo que era el Mesías en la tierra, creó una secta, bueno, un personaje alucinante. Salía en National Geographic y luego de repente se transformó en una especie de iluminado con seguidores, bueno, un personaje muy controvertido, ¿no? Estos son más exploradores, voy a darle... Esto es un gallego, es Santiago Valle, que estuvo en el centro gallego con nosotros, ¿verdad? Y que ha encontrado unas ruinas de una ciudad perdida. Él cree que es Vilcabamba y que no es la oficial que se ha descubierto, pero yo creo que no, ¿no? Pero eso son opiniones. Pero con todo, es amigo mío, tiene un mérito increíble, porque ha encontrado una ciudad perdida en mitad de los Andes, ¿no? Estos son exploradores peruanos, estudiantes, estudiosos que han encontrado. Este es un mapa de Vilcabamba del Ministerio de Cultura de Perú. Todo eso, esas cosas que hay en la parte oriental son descubrimientos arqueológicos de una importancia impresionante. Y toda la parte occidental, como veis, está en blanco porque está inexplorada. Entonces, nosotros nos plantamos en 5 viajes a la parte inexplorada.
En 2015 fue ya el cuarto o quinto viaje, ya lo hicimos con la asociación La Exploradora y con varios de los miembros de esta asociación nuestra, ¿no? Estos son algunos para que veáis la dificultad, ¿no? Vas entre barrancos con mulas. Esto es un coche de policía tiroteado por Sendero Luminoso. Hay una guerra con los narcotraficantes y con Sendero en ese lugar. Y nosotros hemos estado todo el rato teniendo que variar rutas, siendo amenazados por traficantes a veces. Pero fijaros qué maravilla de selva y qué maravilla de montañas, ¿no? Hay un montón de montes de 6.000 metros de altitud y muchos vírgenes de 4.000 metros, que no se explora nadie. Esto, por ejemplo, esto es un templo inca en mitad de la nada, para que veáis, podéis estar al lado sin verlo. Eso es una piedra tallada, llena de musgo, es una pared. Pero tú estás al lado y crees que eso es la pared de la montaña. Pero no, es un templo inca que ya está catalogado por el Ministerio de Cultura. Y muchas veces hay que tener un ojo ya experto para darse cuenta que uno está en una ruina, porque la selva nublar, la selva de la montaña, pues es algo absolutamente increíble. Bueno, nosotros viajábamos así, a caballo, y la expedición de 2015 fue la que verdaderamente intentamos descubrir ruinas nosotros, ¿no? Las demás habían sido recorriendo para recuperar estas rutas de exploradores de los que os he comentado algo. Esta es una imagen de satélite que vimos en una montaña que se llama Combaya, que tiene 4.800 metros de altitud, casi 5.000 metros, y que nos pareció que podía ser una callanca, que es un edificio inca rectangular típico, y una cancha o plaza inca es sobre un usnu. El usnu es un enorme... es como una plataforma gigante de piedra, que se llama usnu, donde los incas hacían ofrendas al sol, ¿no? Hay varios por Vilcabamba y nos parecía que era muy grande y que había un edificio sobre él. Entonces vimos estas imágenes de satélite y uno de los lugares que fuimos fue primero ascender hasta la cima del monte y desde la cima fuimos bajando en lugares donde habíamos visto vía satélite algunas de las formaciones, como esta. Aquí veis lo que era una vez llegado, ¿no? Es eso de ahí. Ahora os hablaré de ello. Esto es lo que creíamos que era un centro monumental inca, y de hecho lo es, pero hay que decir que en los años 60 luego llegó una mina de uranio al lugar, y estos edificios que no tienen musgo encima son edificios más modernos que utilizaban los propios mineros para vivir, pero lo que hay debajo tiene una plataforma de piedra. Todo esto está sobre una plataforma enorme de piedra cubierta de tierra y musgo. Eso es un usnu inca. O sea, se construyó todas estas casas modernas sobre un usnu. A ver si se puede ver. ¿Ves? Aquí estoy yo en lo que es la plataforma del usnu, ¿no? Ahí se ve, en las escaleras, estamos sacándonos fotos, y las casas están sobre esta enorme plataforma inca. Hay escaleras y esto es la mina de uranio. Esto es moderno, ¿eh? Esto es la mina de uranio. Y luego está esto, que es un camino cubierto, caminos incas que suben hacia la cima del monte, están cubiertos, pero el color es diferente, como podéis ver. Y esto sí que es antiguo. Una de las cosas que hablan los conquistadores en sus relaciones, las relaciones son los informes que se enviaban a la corona de España y al virrey se hacían dos copias, ¿no? Entonces todos escribían una relación, la relación de Pizarro, la relación de etcétera. Entonces, en las relaciones decían que en Vilcabamba, en todos los montes estaban cubiertos de cuevas y que llamaban mochaderos, donde se sacrificaban pequeños animales, cobayas, y a los dioses, y se hacían pequeñas ofrendas en lo que ellos llamaban nichos. ¿Y dónde están estos? Y le llamaban la Universidad de la Idolatría a Vilcabamba, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas pequeñas cuevas? Pues bueno, esta es una que está casi ya a 4.300 metros de altitud. Son dos pequeñas cuevas donde hay dos piedras que llaman ellos huaca, altar donde se ponían las ofrendas. En el mismo monte. Estos son también más nichos de esos, ¿no? Y recintos que nos íbamos encontrando en el camino inca que subía hacia la cima. Bueno, estos son construcciones de pastores modernos, ¿no? Bordas. Pero lo importante, lo que más famoso se hizo y más salió fue ese pequeño usnu, ese gran usnu que os he enseñado, pero realmente la importancia estaba en la cima. Esto es lo más importante de todo. A la derecha es un volcán
que está en Argentina, que se llama Yuyayaco. Me voy a levantar, ¿vale? Voy a levantarme un momento porque es importante. Esto es un templo que está a 6.000 metros de altitud en Argentina, de una ceremonia que se llama Capacocha, que es el sacrificio de niños, que se dejan niños momificados en los montes, que eso hacían los incas y otros pueblos, ¿no? Y ahora National Geographic está buscando mucho este tipo de lugares sacrificales que siempre están en las cimas de los montes y son el gran bombazo de National Geographic. Entonces siempre tienen la misma forma. Dos recintos rectangulares, dos templos rectangulares pegados por el lado más estrecho, y al lado, esto que veis aquí, es un túmulo de piedras donde debajo se hacía un agujero y se subían haciendo desde Cuzco un montón de ceremonias por el camino con unos niños que pertenecían a la nobleza, y iban subiendo por el monte en esas uslus que había a media ladera, como el que he reportado yo, iban haciendo un sinfín de ceremonias, y cuando llegaban a este último recinto los metían aquí, los lavaban, hacían una ofrenda al dios, los sacrificaban normalmente de un golpe, y los envolvían en ropas, los ponían en una posición fetal y los enterraban y ponían encima este túmulo. Bien, pues en Vilcabamba, a 100 metros de la cima, nos encontramos el recinto con los dos rectángulos pegados por el lado más estrecho, que además tiene un típico asiento inca. Os voy a decir, los incas no hacían muebles de madera, no tiraban de sillas de madera, utilizaban la piedra misma para hacer este banco para sentarse, ¿no? Esto es un edificio inca, aquí sentaban a los niños, los sacrificaban, y aquí tenéis el túmulo. Aquí hay otro, hay más. ¿Cuándo se hacía esta ceremonia? Cuando había malas cosechas, para que la Pachamama mandara lluvias y que hubiera mejores cosechas, cuando había un desastre, cuando un volcán entraba en erupción, y cuando se coronaba un inca. Y en Vilcabamba se coronaron 3 incas, y yo tengo la teoría de que el monte Combaya, que está muy cerca de la ciudad de Vilcabamba, es donde se hacían las ceremonias de Capacocha para coronar a los incas de Vilcabamba. Entonces, este túmulo no sabemos si está saqueado o no, probablemente lo esté, porque los que se han encontrado intactos están a 6.000 metros de altura. Entonces, porque no podían, los saqueadores no suben a esta altitud. Aquí en cambio suben de sobra, porque para un andino no es nada 4.000 y pico. Pero tiene cierto aspecto intacto el túmulo. Entonces yo lo puse en conocimiento de las autoridades. No tengo ninguna información ni ninguna noticia desde entonces. Pero es muy posible que aquí se pueda hacer un gran descubrimiento arqueológico que tendrán que hacer los arqueólogos cuando ellos consideren, porque podría haber una momia o varias en el interior de estos túmulos, ¿no? Bien, este es otra vez el lugar. Este es más cerca, el lugar de Capacocha. Estos son los niños que han aparecido en el lado argentino que os he dicho, momificados y perfectamente conservados, ¿no? Casi parece que duermen. Bueno, descubrimos otro lugar, por casualidad, porque estaba explorando unas cuevas en un lugar que se llama Quisuar Pampa. Quisuar es el árbol sagrado de los incas, y ya me pareció que fuera un lugar con esa connotación sagrada, y había cuevas. Entonces me metí por las cuevas y resulta que eran tumbas, no eran cuevas naturales, eran tumbas. Ahí veis un esqueleto en un nicho triangular, saqueadas todas, no queda nada de ajuares ni nada, solo los huesos, ¿no? Y también los fuimos poniendo en conocimiento. Pero lo mejor fue la gente, ¿no? Tengo un montón de amigos, he vuelto un montón de veces, y la verdad es que la gente que vive a la altitud, que suele ser pobre, es increíble, y vive muy parecido a la época comen la patata todo el rato, que es lo que tienen, y la verdad es que fue maravillosa. Bien, evidentemente otra de mis obsesiones han sido también cuando golpean dos olas, que es la modernidad extrema, el mundo de Internet con la edad de piedra, ¿no? Entonces me di cuenta que en algunas zonas donde están los últimos pueblos en aislamiento voluntario, que no contactados, porque no hay ningún pueblo no contactado, se dice pueblos no contactados, eso es mentira. O sea, los pueblos las tribus que quedan, que están refugiadas en el interior de la selva del Amazonas, la mayoría son supervivientes de la época del caucho, o sea, que fueron esclavos y huyeron. Y tienen miedo a salir porque creen que sigue igual que la época del caucho. Entonces, contactados han sido todos, la selva ha sido recorrida por todas partes del Amazonas, ¿no?
Pues aquí hay una zona que se llama la zona intangible, que es una zona del Yasuní ecuatoriano, que es una selva impresionante, más grande que media España, y esa zona roja está protegida teóricamente por el gobierno de Ecuador porque hay unos pueblos que todavía están en aislamiento voluntario y además es la última guerra india desde que llegó Colón, porque al que pillan lo matan, le clavan de lanzas, ¿no? Y yo llegué a esta historia porque un obispo, el único, solo ha muerto un obispo alanceado por nativos desde que llegaron los Colón a la Española, y fue un vasco en los años 80 del siglo XX, que fue Monseñor Alejandro Lavaca, que estaba estudiando a estas etnias para salvarlas, porque estaban entrando las petroleras y hablaba su idioma e intentó hablar con estos pueblos para explicarles que iban a entrar unos tíos a depredar y quería salvarlos. Entonces yo accedí a esos cuadernos de Lavaca y descubrí que él entró, quiso hablar con ellos y lo mataron, porque pensaban que era... Este es el cartel que inicia la zona intangible. Ese es Lavaca muerto, porque le vio un helicóptero al lado de una de las chozas indias. Está ahí, se ve de lejos para que no sea... Y este es el medio de transporte, una barca hinchable de Decathlon que decidí bajar por el río Shiripuno y recruzar toda la zona intangible en una barca hinchable. Bien. Entonces me dediqué a bajar así Me interesaba más que los pueblos no contactados, que yo no quería contactar con ellos, porque además puedes pegarles enfermedades y demás, sino una etnia que es del mismo idioma que estos tribus no contactados, que vive a lo largo del río. Son ya gente pues, que va a la ciudad y vuelve y son de la misma, los Waorani, pero tienen una cultura muy similar, ¿no? De hecho, están en guerra con estas tribus. Y me parecía increíble porque el hijo de uno de estos pueblos está en internet, y había yo hablado por Facebook con él, y el padre caza jabalís con una lanza. Y digo, esto es lo que verdaderamente me interesa, es contar esta maravilla de que en una misma familia un señor salga desnudo a cazar con una lanza y el otro esté con el ordenador portátil. Esto me parece increíble para contarlo, ¿no? Y este es el padre que caza con lanza y que me cogió la barca y no había manera de quitársela. Se llama Omaigüe, va con las orejas, le llaman orejas largas, ¿no? Le habían hecho una pista, acaban de hacer esta pista y claro, traían pues los medicamentos con avioneta y a mí me parecía un horror en mitad de una selva tan bonita esta, pero para él era una maravilla y me la enseñó como, ¿has visto qué pista tenemos, qué avanzados estamos? Entonces yo también es que entendí lo que para mí, que aquí no tengo una selva y quiero que haya una selva, para él es medicina para su gente, etcétera, que todos queremos eso, ¿no? Entonces... La verdad que hice mucha amistad, sobre todo con su hijo Caiga Baigua. Este es su hermano, cazando un jabalí, un pecarí. Es una foto mía. Y el hijo me llevó por toda la zona y tristemente cuando yo volví lo cogieron en una emboscada la tribu Taromenane, que es la que está no contactada, y lo mataron con las lanzas. Lo mataron a lanzazos. Esta mujer es una indígena taromenane de los no contactados que la capturaron cuando era pequeña y es la que te cuenta cómo viven, qué hacen los que están dentro, ¿no? Se llama Tepá, estuve con ella. Bueno, también fui a Brasil detrás de este señor, Fawcett, que era muy conocido. Hay una película que han hecho hace poco, pero yo estoy obsesionado con este señor desde hace muchos años. Es un explorador inglés muy poco científico, aunque era un científico de la Royal Geographical Society. A mí me interesa porque estuvo en las zonas más duras de Sudamérica durante más de 10 expediciones y tiene un libro que para mí es el libro definitivo de viajes, que era su propio diario. Parece mágico. No tanto su parte más mágica, porque él es un hombre poco científico, se creía en las supersticiones, era un espiritista y tal. Bueno, esas partes menos, pero se obsesionó con una ciudad. Hay que pensar que en la época que este hombre estaba allí se descubrió Machu Picchu, entonces no era descabellado, ¿no? El pensar que él iba a encontrar una ciudad perdida, pero él creía que había una ciudad y una civilización tipo Atlántida de personas que tenían una gran tecnología y vivían dentro de la selva amazónica, ¿no? Porque los indios le hablaban de una torre de piedra y de un ruido que nunca se apagaba, y él pensaba que era un motor y una torre. Bueno, yo seguí sus diarios.
recorrí la Transamazónica y bajé todo el Amazonas. Y luego me metí en el Pantanal brasileño, que es un sitio increíble, lleno de fauna. Y buscando los lugares donde este hombre desapareció, y llegué a una sierra que se llama Sierra do Roncador, y se llama do Roncador, está en Brasil, porque hay un ruido que nunca se apaga, porque pasa el viento por esas cavidades que tiene la piedra y ahí hay un rrr todo el rato, y los indios le llaman, los que están allí, le llaman los Xavante, los que están ahí son los indios Xavante, le llaman de Roncador, y esa es la Torre de Piedra. O sea, porque todavía les preguntas, oye, ¿dónde está la Torre de Piedra? Y te llevan. Son formaciones, también la Chapada dos Guimaraes, con forma de... Porque, claro, hay que ponerse en la mentalidad de un indígena amazónico del siglo XIX y tú le dices que quiero que me lleves donde un castillo, ¿no? Nunca han visto un castillo, una torre europea. Entonces, para ellos eso es una torre de piedra, ¿entiendes? Y yo llegué allí y además estoy bastante convencido por libros que he estudiado que ese hombre fue asesinado por los nativos, y esa es la desaparición. La gente pues que tira más por explicaciones mágicas dice que pasó a un portal que le llevó al infinito y bueno, historias, ¿no? He vuelto en 2019 baja otra vez con este tipo de embarcación por el Madre de Dios, buscando unas fortalezas incas que están a 600 kilómetros de lo que era el Imperio Inca, y se puede, tratando de mostrar en un libro que escribiré posteriormente, que los incas llegaron muchísimo más y llegaron a explorar muchísimo más de la selva de lo que se dice. Ya se sabe, lo que pasa es que claro, hay que demostrarlo de manera con estudios científicos, ¿no? Pero de paso, pues hicimos una gran denuncia, ya veis, esto es el Amazonas ahora, una enorme denuncia, intentamos hacer todo lo que pusimos, fui con un periodista de tema de investigación, y la verdad es que está consiguiendo Ibarrola unos resultados increíbles. Consiguió que nos dejaran documentos secretos del gobierno peruano, una fiscal que estaba desesperada porque eran 3 fiscales intentando acabar con la minería ilegal y 2 estaban juntados por las mafias, y la tercera había intentado dimitir 5 veces y le habían hecho volver, y al final dijo, mira, me da igual que me echen, y nos dio una documentación, y ahora han detenido a los otros 2 fiscales. O sea, esto fue hace meses. No voy a hablar mucho de este viaje, pero tuvo mucho de denuncia. Vi unas mafias de trata de personas increíbles, porque esta zona del Amazonas, la minería del oro, está llena de prostíbulos, llenos de niñas. Te cuentan unas historias terribles. Estuvimos en un garito asqueroso en mitad de la nada, que en una nevera habían aparecido 8 niñas muertas porque habían intentado escapar de la trata. Bueno, te contaban madres que estaban buscando a sus hijas por esos locales de mala muerte que sirven a los mineros. Es como el Far West día de hoy, ¿no? Y estamos todavía en proceso de escribir sobre este tema, aunque Ibarrola está haciendo muy buena labor. Otro proyecto de denuncia que yo tenía era el muro del Sáhara Occidental, ¿no? El Sáhara Occidental, que fue provincia, colonia y provincia, lo tenemos ahí al lado y, bueno, poca gente no, pero poca gente sabe que está dividido, es un país dividido completamente por la mitad por un muro de más de 3.000 kilómetros de longitud, un muro militar, que es el que se veis en la foto, de 3.000 kilómetros de longitud que ayudaron a construir Israel y Arabia Saudí, y que separa el país por la mitad. Imaginaos este país partido por la mitad. Claro, ahí no miraron si había familias en los 2 lados, que las había, no se pueden ver entre ellas. Es impresionante. Y en un lado está el Frente Polisario, en una zona de desierto total, no hay carreteras, es desierto. Es el desierto del Tiris, que es una zona inexplorada completamente. Y solo está el Frente Polisario en unos fuertes antiguos españoles que parecen sacados de las novelas estas de Boguest, y que es increíble, y van en jeeps haciendo la ronda por todo su territorio. Y en el otro lado está las riquezas, está las minas, está la pesquería y está el ejército marroquí que está en ese muro, minado, totalmente minado, y con más de 180.000 hombres custodiándolo. Entonces digo, bueno, voy a plantear un viaje imposible, y el viaje imposible es dar toda la vuelta al muro. Parecía imposible, porque tienes que acercarse primero, que no te echen de esta zona, acercarte al muro lleno de militares es muy difícil, puedes acabar detenido en la zona marroquí, y luego además tienes que pasar a Mauritania por una zona minada completamente, y luego tienes que subir ilegalmente, porque no hay frontera, a la zona controlada por el Polisario,
propio desierto del Tiris y no hay manera de hacerlo. Entonces, bueno, me planteé ese reto con mi hermano Rafa, ¿no? Antes de empezar, bueno, yo siempre por el camino hago cosas como buscar una torre perdida del siglo XV que los españoles habían inaugurado en esas costas desde Canarias para capturar esclavos en el desierto. Y, bueno, voy a ampliar, ¿no?, para que nos dé tiempo. Y conocí a un señor que había sido policía indígena a caballo con la colonia y que vivía en Najaima, en este lugar, que es la Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Y encontramos la torre, que es esta, que está enterrada a día de hoy. Es una torre del siglo XV española, en mitad de la nada, y en un lugar que se llama Neila, que en árabe quiere decir mar pequeña. Y digo, y ahí está Santa Cruz, todavía no se ha excavado, no se ha hecho ningún proyecto arqueológico. Pero, bueno, este es un proyecto, sacaron en los años 30 una foto, o sea que los de la colonia sabían dónde estaba, pero no se hizo nada. Y hoy ahí la tenéis, en mitad de un parque nacional marroquí, que es precioso, con un humedal y una zona de dunas, y en las dunas está la torre, ¿no? Bueno, y ahora vuelvo al muro. Entonces me metí en Sáhara ocupado, en el Sáhara marroquí, y este es el muro, los distintos trozos. La parte amarilla es la parte del Polisario. Entonces fui visitando varios lugares clave, haciendo entrevistas y demás, acercándome al muro lo que podía, y en un momento dado, al final, con la excusa de ir a visitar un fuerte antiguo español, que era verdad que lo quería visitar porque me encantan estas cosas, pues me acerqué mucho al muro. Y yo creo que es el momento más peligroso de los que he tenido en mis viajes, porque aunque sabía que estaba totalmente minado el país, pues una persona de uno de esos pueblos con muy mala intención me dijo que durmiera en un campo, y ese campo era un campo minado, ¿no? Entonces, bueno, esto es la policía que me seguía, que estaba vigilando los hoteles donde me iba alojando. Esto es la gente que conocí, la ONU y tal, que está allí. Y este es el campo minado. Aquí estuve acampando en este campo que veis, y en ese talud, pues 2 o 3 horas, planté la tienda y empecé iba con un compañero saharaui que se fue al pueblo a coger algo para cenar, y yo me quedé pues preparando una hoguera. Y de repente pues estaba tan desconectado, porque me fiaba de lo que me habían dicho, que no pensaba en la posibilidad de que hubiera minas, porque me lo habían recomendado el sitio. Entonces, en un momento dado que empecé a ver ropa tirada, maletas, latas oxidadas, y digo, qué raro, ¿qué es esto? Y era el lugar donde habían huido los saharauis cuando entraron los marroquíes, y habían tirado fósforo blanco, y había restos de la huida. Y me pareció raro. Y de repente vi lo que me pareció un camping gas. Y una persona que ha ido a denunciar que está minado todo el territorio, como me había fiado de una persona, pues desconecté totalmente la cabeza, y ahí me acerqué y quedé así con la navaja, lo moví un poco, y digo, wow, esto pesa mucho. Y entonces de repente me di cuenta de lo que era. Era una mina, pero era una mina antivehículos, que son así grandes, muy pesadas, y que moviéndolas lateralmente no explotan. Hay que pasar o con un vehículo, tiene una espoleta magnética, se pegan y explotan, o pisarla con más de 100 kilos de peso, ¿no? Tuve esa suerte. Lo que pasa es que también habría minas personales que se accionan con 9 kilos o tocándolas, y llegó un camión de soldados y me empezó a gritar, y ya pude salir de allí. Por cierto, en la montaña ponía Dios, en árabe, Dios, patria, rey, porque es el lema de los soldados marroquíes, que me recuerda de los carlistas. Esta era la mina, ¿no? Una de ellas. No es la que yo me encontré, es que luego, posteriormente, y ese es donde estábamos haciendo fuego, que habíamos cogido latas del suelo y demás. Bueno, luego para recorrer Mauritania hasta la zona, para luego subir a la zona del Polisario, nos montamos en el techo de un tren que se metía a 600 kilómetros en el Sahara con mineros mauritanos, ¿no? Y luego llegamos a una aldea donde contactamos con unas personas del Polisario que nos tuvieron metidos en un piso. Claro, pensar que es una de las zonas, el norte de Mauritania, donde más incidencia tiene el yihadismo. Porque comercian con armas y con tabaco, y bajan armas desde Libia, los arsenales de Gaddafi, que han quedado descontrolados, y los venden por toda África. Entonces, era una zona que era muy peligrosa. Y unos señores que habíamos contactado nos dijeron que eran del Polisario. ¿Eran del Polisario? Pues sí, pero podían no haberlo sido, era un riesgo. Entonces nos metieron en un piso
Luego nos llevaron escondidos en una furgoneta todoterreno y de repente nos dijeron, bueno, vamos a entrar en nuestro territorio, ahora estar escondidos porque nos puede pillar los soldados de Mauritania. Entonces nos taparon con unas chamarras, entramos por el desierto, ese es el momento en que rezas que sean lo que dicen ser, y entonces de repente aparece un soldado mauritano y ¿quiénes sois? Tal. Y digo yo, joder, nos han pillado y tal. Y de repente estamos escondidos detrás de unas chamarras, pero y dice, aquí hay un extranjero, tal. ¿Quién es ese? Y entonces de repente el tío del Polisario le dice, ¿te gusta mi chamarra? Tal. Y dice, me gusta mogollón y tal. Y se la quita, se la pone y dice, bueno, podéis pasar. Entonces yo dije, si eres un yihadista que te ha secuestrado, me hubiera pasado exactamente lo mismo. O sea no penséis que un soldado te va a liberar, ¿no? En ciertos lugares. Entonces entramos en ese desierto y en un momento dado nos dijo el tío, bueno, ahora no os pongáis nerviosos, nos vamos a poner con nuestro uniforme. Entonces de repente levantan una manta que tenía arena encima y aparecen los Kalashnikov y los uniformes del Polisario. Y se los ponen, ya con el Kalashnikov entramos y apareció un coche del Polisario. Y la verdad es que pasamos un tiempo increíble patrullando por ellos, con las zonas que ellos luchaban con los yihadistas o los expulsan, y por el desierto del Tiris. Estuvimos en unos fuertes como del siglo XIX, este es el tren que usamos para llegar allí. Espera, este soy yo, sacando fotos desde el tren. Y este es el desierto del Tiris. Eso es un coche del Polisario, un Toyota. Esos son lo que llaman Inselberg, montañas isla, son todo un bloque entero de piedra, y está todo lleno de pinturas, está todo lleno de tumbas, que las está estudiando, por cierto, un profesor de la UPV de aquí, que se llama Andoni Sá de Buruaga, que la exploradora la ha premiado por el trabajo que ha hecho. Estos son los fuertes que te encuentras en mitad del desierto, que son españoles del siglo XIX, que parece que estás en una película, con un tío del Polisario así, patrullándolo, con un cielo estrellado increíble que tiene el Sahara. Y la verdad es que luego conviviendo en Jaimas, que me pareció esa parte de desierto, que no va nadie por la medio guerra que están teniendo, pues me parece uno de los lugares para explorar más importantes que te puedas imaginar. Y así pasábamos las noches, contándote historias de guerras y sufrimientos, unos veteranos que es algo increíble. Vamos. Estos son campos de batalla. Aquí nos llevaron al sexto muro, que ahora está abandonado por los marroquíes porque tuvieron que retroceder. Y hay una porción de muro donde destruyeron los tanques Patton que tenía Marruecos. Este es un trozo del muro marroquí, pero conquistado por el Polisario, porque tuvieron varios golpes de mano y este lo controlan ellos, ¿no? Estos son los Polisarios. Y eso es todo lo que nos pudimos acercar desde el lado saharaui al muro, está allí porque te disparan si te acercas más, ¿no? Tienen un tratado en que no se pueden acercar a 2 kilómetros o lo que sea. Ese es el muro, lo saqué en la frontera, porque también el muro marroquí son todo fortalezas con minas y alambradas y cuarteles, ¿no? Bueno, estos son gente que ha sufrido mucho por el muro, les hice unas entrevistas que publiqué a modo de denuncia en todos los diarios de Vocento, mi hermano les sacó fotos, estos son los coroneles del Polisario que nos recibieron. Y estos son que nos llevaron a esa riqueza, estos son figuras humanas en mitad del desierto, en la pared, está lleno, y ese es el profesor de la UPV que está estudiando todos estos lugares en el desierto del Tiris, está explorando, realmente un explorador de verdad, Andoni Sá de Buruaga, que fue profesor mío además, ¿no? Bueno, estos son exploradores españoles, Cervera, Quiroga y Richo, que fueron a explorar buscando un salar, que era legendario, el salar de Ijil, que no sabían si existía, y que si existía, entonces ellos fueron desde la costa y al estilo iradier, vestidos de salacot, otras veces se vestían de beduino, y lo encontraron, ¿no? Esa es la ruta que hicieron, también estudié esto, y a nosotros nos llevó el Frente Polisario al salar de Ijil, ¿no? Sí, entonces es un salar impresionante, no es el de Uyuni, pero es bastante... Entonces fuimos haciendo pues pequeños temas que teníamos planteados de retos de llegar para conocer. Y este es el reto ártico, digamos que es el que más ha tenido denuncia medioambiental. Hemos hecho alguna ruta con la exploradora por los colegios, porque creo que estamos en un momento de tal emergencia. He hablado con algún experto y me ha dicho que hemos perdido, o sea, ya algunos son pesimistas incluso, ¿no? Otros dicen que no, que se puede. Pues la realidad es que yo creo que la gran batalla que vamos a tener en el siglo XXI es ambiental y que va a requerir de todos los esfuerzos. Lo del COVID es una anécdota,
va a requerir de todos los esfuerzos, cada uno a nivel personal y los gobiernos a nivel internacional, ¿no? Bueno, fuimos al Ártico, que es lo que va a desaparecer antes que la Antártida, en un barco legendario, y cogí, como siempre hago, pues una pequeña leyenda. Los europeos hasta el siglo XX pensaban que el Ártico eran 4 islas que tenían un mar interior. Este es el mapa de Mercator. Y como sabían que había magnetismo, lo explicaban diciendo que había una isla de metal en el medio que estaba magnetizada y que llamaban la Rupes Nigra, la roca negra. Y creían que había, claro, esto era probablemente Groenlandia, porque lo conocían por los vikingos y los irlandeses, y que había 4 islas alrededor y un mar que le llamaban el mar polar abierto. Esto se creyó hasta principios del siglo XX. Daban por hecho todo el mundo durante el XIX que había un mar polar abierto en el interior. Entonces, este es el estrecho de Nares actual entre Groenlandia y la isla Ellesmere del Ártico canadiense, y yo quería denunciar lo que está pasando en el Ártico haciendo un guiño a esta leyenda, porque es que nosotros, el ser humano, crea sus propios monstruos y los hace realidad. Y es, nosotros estamos haciendo que el Polo Norte, el hielo, va a desaparecer a corto plazo. Entonces, ahora hay un mar polar abierto, que realmente era una leyenda, no existía, pero ahora... Y entonces intentamos nosotros llegar con un velero de 15 metros de aluminio, que tenía ya bastante historia en sí mismo, el Northabout, hacia el norte, quiere decir en inglés, cruzar el estrecho de Nares, que ningún velero de ese tamaño lo había hecho, y llegar a lo que ahora es el mar polar abierto, que es el hielo fundido del Polo Norte. Bueno, estos son los que lo habían intentado. Este es Franklin, que desapareció. Este es Kane, que se quedó atrapado. Este es un gran explorador americano que había conseguido que no se le muriera ningún hombre. ¿Y sabéis cómo? Pues se había quedado a hacer invernada con el barco, como veis, por la sencilla razón que los tenía ocupados todo el rato. Algo clave. O sea, la gente cuando está mirando el techo y está lamentándose de lo desgraciado que es cuando se deja morir. Entonces él les hacía hacer obras de teatro, de todo, ¿no? Y los hombres estuvieron todo el rato ocupados con ocio, se divertían, y eso les hizo sobrevivir a todos. Solo murió uno que le dio un ataque al corazón en esta expedición, que buscaba el mar polar abierto. Este es Hayes, otro, que me va a hablar. Y luego están Peary y Cook. A mí me encantan estos dos, ¿no? Mantuvieron una pugna estos dos señores por llegar al Polo Norte, y los dos anunciaron casi de manera simultánea que habían llegado. La realidad es que mentían los dos, ninguno de los dos llegó. Lo que pasa es que a Peary, hasta hace muy poco, se le concedió que había sido el primero. Y ahora sabemos que mintió y tampoco había llegado. Entonces fue un británico en los años 60 el primero en llegar al Polo Norte. Esto es la pugna que mantuvieron. Eran lo opuesto. Cook era un médico refinado de Brooklyn, un caballero, una persona muy culta, que caía bien a todo el mundo, bien hablado, y que dijo que había subido al monte McKinley el primero y que había llegado al Polo Norte. Y Peary era un militar mal hablado, bronco, fanfarrón, maleducado, y que caía mal a todo el mundo. Y hoy sabemos que mentían los dos, y uno cayó en desgracia en vida, que fue Cook, que le pillaron que el pico donde decía que era el McKinley no era, entonces era un montaje. Digamos que su mentira era más burda, y por eso mismo le pillaron en vida y cayó en desgracia, y en cambio Peary murió en la gloria como descubridor, y era mentira también. Hay que decir que Cook, a pesar de mentiroso, yo nunca he comprendido su mentira, porque es que era un gran explorador. O sea, se fastidió la vida de manera estúpida porque había hecho cosas increíbles, realmente, verdaderas. Y pues le pudo el afán de gloria, no sé qué le pasó por la cabeza, pero mintió. Y este es Nansen, que es el que descubrió, el que verdaderamente... Nansen diseñó un barco, el Fram, que lo tenéis ahí, que estaba diseñado para quedarse atrapado en el hielo. Entonces, la banquisa, en vez de destruirlo como hacía con nuestros barcos al empujar, lo levantaba. Entonces, luego él se había dado cuenta, era un genio, era un científico además, que la banquisa tenía una deriva que iba avanzando hacia el Polo Norte, y entonces él quería quedarse atrapado, era su plan, la pesadilla de otros. Entonces esta banquisa le iba llevando hacia el Polo Norte, y entonces él se iba a quedar cómodamente en su barco, que estaba perfectamente aislado, dejando que la naturaleza le acercara al Polo Norte. Y luego fue el primero en utilizar esquíes, que eran los lapones de Escandinavia los que habían empezado a usar esquíes, y este copió la técnica. Entonces empezó a ir en esquíes con Johansen, otro explorador, y se acercó. Estuvo muy cerca de llegar al Polo Norte, pero lo que sí hizo fue demostrar que el mar polar abierto era una leyenda, no existía. Bueno, esto es
cómo ha ido evolucionando el hielo ártico y se ha ido creando el mar polar abierto, como podéis ver, ¿no? Entonces nosotros queríamos llegar en este velero, el North About. Este sería el estrecho de Nares, entre la isla de Groenlandia. Bueno, aquí no se ve, pero esto es la isla de Lesme, lo que pasa es que está en un color muy claro. Vale, aquí hay otra ahí. Entonces hay un pasaje, esto sería ya por el norte, hielo. Y queríamos hacerlo, que es una locura total, pues pasar entre el hielo con el velero. Nos chocamos con el hielo, casi nos quedamos atrapados. Y fue una pelea total con el hielo, una pesadilla. No podías, cuando nos quedábamos ahí a fondear, en mitad de la noche el hielo llegaba, golpeaba el barco, había que apartarlo con pértigas, cambiar de lugar. Pero era una denuncia que hicimos de que está retrocediendo el hielo. Con esta excusa que permite también hablar de las expediciones árticas, ¿no? Entonces el equipo, aquí está María Valencia, por ejemplo, y Rafa, que eran parte de este equipo que teníamos. Y bueno, voy a abreviar un poco. Esta es una carta de hielo. Esto es lo que ves todos los días cuando te levantas. Ese es el satélite y esa es la carta de hielo. Y según los colores sabes si se puede, si es el grado de peligro de meterte por él, pero cambiaba continuamente. Entonces, pensar que era una apuesta cada vez que avanzábamos en un color verde y amarillo ya muy peligroso, rojo directamente es que es hielo fosilizado y no puedes pasar. Entonces, se podía cerrar una zona a la vez, o sea, juntarse todos los trozos de hielo entre sí por el viento en un tamaño como Álava. Entonces, si te metes, luego no puedes escapar, ¿no? Entonces, bueno, íbamos pasando. En la costa hicimos varias excursiones a estos monolitos que los habían plantado en las expediciones del 19, este lo había puesto Peary, el que ha hablado de él. Y en este lugar, que era nos quedamos atrapados. Salimos de mala manera, nos chocamos el hielo y tuvimos que retroceder, bajar hacia el sur a toda velocidad. Pero la verdad es que hicimos una excursión que fue increíble. O sea, veías lobos, caribús, pero así, o sea, la liebre ártica blanca, increíble, ¿no? Y luego pues fuimos hacia el sur. Esto es un trozo de hielo y fondeamos y nos pusimos. Hice la broma de reclamo este trozo para mí, que es el país efímero que va a desaparecer inmediatamente. Pero bueno, fue. Y entonces nos quedamos aquí, pues que el hielo no nos permitiría continuar con el reto en el lugar poblado más al norte, que es Shorapaluk, ¿no? Que está poblado por inuits. Y había allí un antropólogo japonés. Este hombre me hizo una gracia increíble, porque dice, mira, soy el antropólogo más intrépido del mundo. Y le digo, pues, dice, pues porque para poder estudiar inuit he tenido que estudiar danés, porque los únicos libros de texto están en danés. Primeramente he aprendido danés, pero los únicos que desarrollan estos estudios son canadienses. Entonces he tenido que aprender francés y hacerme canadiense, que me ha costado la nacionalidad 5 años. Una vez conseguí esto, ya entré en la universidad en Canadá y entonces conseguí que me mandaran aquí y entonces estudié inuit. El inuit es dificilísimo, o sea, es una cosa imposible. O sea, decir hola es una frase con 18 consonantes. Entonces este hombre llega allí y dice... Y entonces me di cuenta que los inuit son los más cerrados del mundo y no me hablaron en 3 meses cuando llegué a este pueblo. En 3 meses. Y entonces ya conseguí hablar y entonces me di cuenta que en el pueblo de al lado tenían otro dialecto y todo lo que había aprendido en este pueblo no me valía. Bueno, su vida era un valle de lágrimas. Y me dice, no os van a hablar, podéis intentar, pero no os van a hablar, acabáis de llegar, yo tardé 3 meses. Bueno, pues habíamos comprado unas tartas y fuimos de puerta en puerta tocando a la puerta y como, hola, no sé, con la tarta y, joder, empezamos a hablar con todo el mundo nada más llegar, ¿no? Y este decía, joder, a mí me costó 3 meses. No sé, era un tío bastante peculiar que me hizo bastante gracia. Bueno, y después de entregar las tartas, resulta que 2 ancianos inuit se montaron en nuestro velero, vinieron en su barca, se montaron y no podíamos hablar en ningún idioma común. Fue bastante absurdo. Y esto engloba con los Celedones de Oro. Lo único que teníamos nosotros eran unas postales de Vitoria que teníamos allí para enseñarles qué era, dónde vivíamos. Y de repente me pasa María Valencia ahí una postal y era la Blanca. Y se veía un mar de gente dando botes con un muñeco que baja. Y de repente le digo a esta, yo vivo aquí y tal. Y se quedó como diciendo, ¿este quién es? Está loco.
Y se me quedó, y yo no sé qué le pasaría por la cabeza a esa mujer, ¿no? Pero me decía como, vale, tal, joder. Explícale el Celedón, el Día de la Blanca, a un señor que vive en 4 en una isla ahí aislados. Pero bueno, esto somos peleando con el hielo, ¿no? Bueno, este es el lugar, la última parte de la expedición. Nos fuimos a la Tierra York del Este, que es un lugar que todavía no se han hecho estudios batométricos que son de profundidad. Está sin explorar, no han hecho ni los estudios de la costa, los canadienses, ni las profundidades. El barco tienes que tener mucho cuidado de no encontrarte un escollo porque no está hecho. Y eso era una bahía que queríamos explorar porque, no hay ningún, esto es una carta, no hay ningún tipo de número puesto ni de desniveles, ni de... Entonces entramos allí y era el mundo perdido. Es el sitio más bonito que he visto en mi vida. Había una película de Julio Verne que vi yo cuando era pequeño, que entraban con una bahía donde iban a morir las ballenas, el cementerio de las ballenas y tal. Y había, pues era ese lugar, porque había narvales, había osos polares nadando, había focas, era increíble, increíble. Y hicimos fijaros, todo un glaciar gigante, toda la bahía era así. Hicimos una excursión por tierra y recorriendo el enorme glaciar hasta donde nacían las montañas, ¿no? Y subimos al pico más alto que había en esa bahía. Bueno, este soy yo. Pero fijaros, esta es una foto sacada por mi hermano con un dron de un oso polar que nos seguía. Son capaces de olfatear a 50 kilómetros de distancia. Entonces, terminaron siguiéndonos 2 osos polares y uno intentó subir al barco y reventó la Zodiac, la hizo trizas, ¿no? Ese es el oso que andaba rondando alrededor. Gracias a Dios, mientras estábamos acampados, pues no le dio por acercarse porque son bastante peligrosos. Luego fuimos a Grisefjord, esto es Grisefjord, que es el pueblo que está a varios cientos de kilómetros de ese lugar, y es un punto de Canadá donde, eso es el narval, que ellos pescan el narval. Nos dijeron que el propio pueblo había sido atacado por osos, que era muy peligroso y demás. Bueno, voy a terminar esta parte diciendo que esto era una familia que habían cogido en los años 50 Canadá forzadamente de inuits y los habían puesto en esta isla que es súper extrema para decir que tiene colonos y entonces poder reclamarla geoestratégicamente y decir que es Canadá. Tienes que tener habitantes viviendo en ella. Entonces forzaron a los pobres inuits que no vivían allí porque debe ser durísima para vivir y fundaron así Grisefjord. Y como no tienen nada, pudieron sobrevivir pescando narval porque el narval tiene vitamina C en la piel. Entonces, gracias a eso pudieron suplir las verduras, si no hubieran muerto. Y les pasó, son muy pocos, les dejan permiso solo a ellos a pescar narval y no dañan para nada estas poblaciones del cetáceo, ¿no? Y les pasó, me contaron, me dice uno, ¿no será usted ecologista? Porque aquí no toleramos a los ecologistas. Y dije yo, joder, qué tragedia que tenga esa sensación de que el ecologismo es malo, ¿no? Y le dije, ¿y usted por qué cree que el ecologismo es malo? Y dice, porque mire, a mi familia y a mí nos han forzado los blancos, en teoría, venir aquí por cojones en los años 50. Sobrevivimos, cazamos el narval porque si no estamos muertos. Y de repente viene un día, Brigitte Bardot, con una banda de tíos que nos empezaron a llamar asesinos, que matábamos a los animales, son unos hijos de puta, no sé qué tal. Y entonces nos dijeron que eran ecologistas y desde entonces odiamos a los ecologistas, ¿no? Entonces yo dije, joder, ese es un ejemplo de cómo no se puede hacer las cosas. Eso es como cuando fui a África, no puedes llegar a un señor que vive allí, que no tiene vacas, no tiene ni gallinas y solo la única aporte proteico que tiene es la caza. El decirle, usted es un asesino, y tal, ¿no? Y viniendo de aquí, que tengo mi sabeco, pues no es la manera. La manera tal vez es decirle que quedan muy pocos gorilas y que él tiene igual antílopes también, del tipo de leopardo de selva, que hay más y es una especie numerosa y puede, si no, pues cazar que comprenda que si no, su nieto no va a poder gozar de ese otro animal y lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que hay que entrar de una manera humilde para empezar, no dar lecciones y no como entran a menudo ciertas personas que yo creo que se quieren sacar más la foto que otra cosa, ¿no? Bueno, y eso es un poco... Voy a terminar con la guerra, ya finalizo. Bueno, cuando me metí a periodista, hace muchos años ya, que luego lo dejé, mi idea era ser corresponsal de guerra, pero la verdad es que no lo terminé haciendo, es uno de los sueños incumplidos, porque yo pienso que cuando uno estudia el género humano, si no estudia la guerra, no lo llega a comprender perfectamente la naturaleza humana. Ese mapa
del alma, las partes más negras y ensombrecidas, que nunca se va a hacer un mapa, pero que yo creo que hay que conocer para descubrir cómo funciona el hombre y la historia, ¿no? Entonces, un fenómeno que me tiene fascinado en el mal sentido, como se quiera llamar, es el Estado Islámico. Me parece pues casi el mal absoluto, ¿no? La mayor fanatismo que pueda haber. Es una cosa que me pareció cuando vi esas banderas negras, esas puestas en escena con la tecnología a punta, esos yihadistas que son 50.000 hombres que han ido a combatir allí, 50.000 hombres que salen muchos, más de 5.000 de Occidente. Digo, están viviendo con gente que odian y van allí a combatir. Y entonces fui y estuve 2 veces, primero con los kurdos, porque consiguieron ellos, los yihadistas desde Irak, subieron hacia el Kurdistán y estuvieron a punto de matar a todos los kurdos y meterse en su capital, que es Erbil, pero no lo consiguieron porque la coalición, porque Estados Unidos dijo hasta aquí hemos llegado, y mandaron aviones y los pararon a bombazos, porque habían caído en... Es algo increíble, yo creo que en la historia militar pocas veces se ha producido, que en un país como Irak de repente en 4 días caiga la mitad del país a manos de 500 tíos, 500 tíos en rancheras, eso es la realidad. Lo que ocurre es que la motivación de que cayera tan rápido y cayeran en manos fue que tenían ya una guerra sectaria entre chiitas, que están en Bagdad, y los sunitas, que habían tenido todo el poder con Saddam Hussein, pero son minoría, pero son los militares, son los que tienen poder y son los que son integristas. Entonces, al verse privados totalmente de poder, el gobierno chiita que puso Estados Unidos después de la invasión no les dio poder, y entonces ellos lo vieron como una venganza y no lo toleraron, y entonces en un momento dado se conchavaron con los yihadistas que estaban fuera de al-Baghdadi, y entraron los yihadistas con sus rancheras desde Siria, pero no fue realmente que tomaran Irak los yihadistas con sus rancheras entero en muy pocos días, sino que se aliaron con los militares del ejército iraquí de Saddam Hussein, que tenían su zona más fuerte en Mosul. Entonces esa zona cayó inmediatamente porque se entregaron todos los arsenales, y de la noche a la mañana tenían un país entero con todos sus recursos, tenían todo un ejército en sus manos. Y entonces empezaron a cortar cuellos, y en Mosul había una avenida con cabezas cortadas, y había el Palacio de Justicia, tenía un cartel gigante con todas las fotos de las niñas que se podían comprar en el mercado de esclavos para que fuera toda tu esclava sexual, que eran casi todas yazidíes, que es una secta zoroastrista de kurdos que viven en el norte y que para estas personas son adoradores del diablo. Entonces subieron a su zona, a Sinjar, la zona de los yazidíes, mataron a todas las mujeres mayores, mataron a todos los hombres y se llevaron a las niñas. Entonces las tenían allí, las vendían como esclavas. Entonces Mosul para mí era la ciudad de las bestias, así, literal. Entonces yo digo, tengo que llegar a Mosul porque es una obsesión y quiero estudiar esto, que me parece algo increíble. Entonces conseguí que en el segundo viaje el ejército iraquí, la Golden Division, que son unos comandos entrenados por Occidente, como siempre, pues me aceptaran como si fuera un periodista, aunque soy más un escritor, y entramos en la batalla de Mosul, en plena batalla, ¿no? Y bueno, no he traído más que unas imágenes que os voy a enseñar, y ya para finalizar, creo que tengo que enchufar el sonido. Es un pequeño pic porque he hecho un cortometraje, también con algunas imágenes de mi hermano, que me está ayudando Aitor Langarica, que es el director de la película de Vilcabamba, que hizo una maravillosa película documental, a hacer un pequeño cortometraje, a editarlo, en que salen ya todas las imágenes que yo grabé, ¿no? en esta batalla de Mosul, que también hice algún artículo para enviarla. No sé si se verán muy bien, pero es para que os hagáis una idea, ¿no? He evitado, tengo unas imágenes muy gores, pero esta no las he traído, ¿vale? O sea, por ejemplo, en un momento dado íbamos avanzando con los Humvees y había 2 yihadistas que los habían puesto para reventar delante de los soldados iraquíes, y tenían el cinturón bomba y un Kalashnikov, entonces querían acabar la ráfaga y luego volarse. Entonces no lo consiguieron porque un francotirador mató a uno antes de que explotara y el otro explotó y se mató, pero no mató a nadie. Entonces yo llegué a ese lugar, estaban disparando francotiradores por todos los lados, pero hay unas imágenes en que muestro al que está muerto pero entero con su
cacharro y luego paso por encima del otro, que era una hamburguesa de persona. Y digo un comentario que al verlo, para montar el vídeo, evidentemente no quiero que se vea el cadáver y tal, pero digo una frase que suena muy frívola e incluso desalmada, ¿no? Porque digo como, aquí hay un tío frito o algo así, pero hay que entender, y me cuesta, y entonces estoy editándolo porque he visto ensayos que hablan sobre la necesidad de mostrar un cadáver y es, sí, depende para qué, ¿no? Yo creo que hay, yo creo, y lo voy a mostrar, el que se ve entero y no es una carne picada, lo voy a mostrar en mi documental, lo voy a demostrar porque creo que es necesario, porque era un hombre que quería morir matando a otros que él odia, con su, yo creo que la gran herramienta del yihadista es el cinturón bomba, ¿no? Entonces, creo que es el alma de mi reportaje y es el mayor fracaso al que puede aspirar un ser humano él mismo. Entonces, lo voy a mostrar como punto colofón. Mosul era todo una salvajada, había cadáveres también de yihadistas colgados de las farolas que los soldados iraquíes dejaban, pero he prescindido de esa parte. Bueno, os voy a enseñar simplemente para que os hagáis una idea, a ver si... algún trocito. Estamos en el último bastión de los Peshmerga, en el frente no se oye, ¿no? Más allá está el pueblo de Kasara, más allá de la bandera, a 2 kilómetros de aquí. Y está ocupado. Este es el frente kurdo, ¿vale? No lo voy a quitar porque no digo más que unas chorradas. Ahora están en una posición de... Ese era el límite total del primer viaje. Los kurdos llegaban hasta ahí, estuve con ellos en el frente mucho tiempo. Pero esto es Mosul. Así avanzábamos por la ciudad. Estos son soldados, estoy aquí. Cuando había un silencio total, los civiles no se les veía. Es que estaban los yihadistas preparados para pegarte un tiro y de repente sonaba un... Y eso es, cuando silba, es que está a menos de 5 metros de ti. Y es que te está intentando cazar un sniper que está muy lejos, pero te está intentando dar. A los pocos, sale en el vídeo, a los pocos de sacar esta foto cayó un morterazo al lado y salimos corriendo, yo me tuerzo el tobillo, se ve ahí como jadeo y nos metimos en una casa con unos civiles. ¿Cómo quito esto? Soy un poco torpe con la tecnología. ¿Cómo avanzas? Había días que explotaban 17 coches bomba en Mosul y el terror que tenían era que mientras estaban avanzando los soldados por la ciudad saliera un coche o alguno de los coches que había por ahí medio rotos explotaran. Explotaban todos los días más de 17 o 20. Entonces yo iba aquí volviendo con unos iraquíes, y ahora os voy a enseñar. Y en una de estas encontraron la calle cortada y eso suele ser cuando te van a poner una emboscada, ¿no? Entonces empezó a disparar a lo loco el tío desde la torreta a las casas y a los coches que había por ahí después. ¿Ves? Va disparando. Porque vimos ahí la barricada, entonces el tío torció por otra calle y empezó a disparar como un loco, ¿no? Yo me había montado en este coche porque me pasó una cosa increíble, que es que iba con los que he salido al principio de la foto. Me llevaron a un puesto avanzado donde había un comandante que me explicó cómo iba la batalla en el barrio de Alcadra y estaban los drones sobrevolando y de repente me dice, bueno, hemos avanzado hasta aquí pero ahora retrocedemos, entonces levantaron todo y mañana volveremos, pero este barrio por la noche es la muerte, entonces vamos a volver hacia atrás. Entonces nos montamos todos en los Humvees y se fueron y de repente a mí me dice el último Humvee, ¿dónde está el americano? El americano era uno que venía conmigo. Y digo, ostras, pues no está. Le digo, oye, esperar. Y dice, aquí no se espera, esto es la guerra. Aquí no hemos venido de turismo. Dice, y que nos matan, nos tenemos que ir, ¿no? Entonces de repente digo, tío, dame un minuto que es que voy a buscar al fotógrafo americano, no lo podemos dejar aquí. Entonces bajé corriendo, lo empecé a buscar con una angustia de copón y lo encontré. Entonces llegamos, se monta y no había más sitio. Cierra la puerta, me quedé fuera yo. Y de repente digo, bueno... creía que había otro Humvee detrás y digo, no te preocupes, cojo el siguiente. Se pira y no había siguiente.
Entonces de repente me quedo ahí en mitad de un barrio que está entre las luchas de las dos facciones, que se va a quedar por la noche sin un soldado iraquí, y no había, y empecé a correr y vi este coche, donde estoy regrabando aquí, lo vi de lejos, y estaban montándose los soldados iraquíes, y ya iban apelotonados, se iban por encima de lo que cabe, y eran los últimos, y entonces cuando se montaba el último salté, no pregunté nada, salté directamente encima a través de ellos, y eran unos chavales de 19 años que se empezaron a reír, dicen, pero ¿este de dónde sale? O sea, un guiri aquí de repente, y empezaron a reír y yo empezaba, va, fuera de aquí, no sé qué, aquí no salgo de aquí, no sé qué, cerraron la puerta y yo iba tirado literalmente encima de ellos, luego me reacomodé para hacer estas imágenes, entonces volvían a su cuartel y grabé estas imágenes, ¿no? A ver, el documental no es esta cutrez que os he enseñado, sino que dura 30-40 minutos. Y entonces fue guay porque pude estar con ellos en una casa que tenían toda rodeada de sacos terreros, en territorio hostil total, no se asomaban a ninguna ventana y vivían en el sótano. Y de repente me empiezan a enseñar vídeos que han grabado durante el combate que eran increíbles, se lo grababan ellos, luchando. Y bueno, y me enseñaron los videojuegos, jugaban a los videojuegos, eran niños, tío, jugando a los videojuegos, no sé qué. Y estuve moviendo rato con ellos. Y en una de estas me dice uno, venga, que te llevo al hospital, que el hospital estaba casi afuera de la ciudad y era donde se reunían los periodistas y tal. Entonces, el hospital de Gojali. Entonces me llevaron, pero yo llevaba allí horas. Y a mí me había metido en el ejército iraquí, me consiguió una iraquí, que era periodista en América, me había conseguido meterme. Entonces ella estaba esperando que yo volviera y al ver que bajaba el fotógrafo americano, yo no estaba, dice, hostia, he perdido a un pavo en mitad de Irak, en mitad de Mosul, ¿y ahora qué hacemos? Entonces empezó a llamar a los generales, ¿habéis visto un español? Y todo el mundo, no, y se ha desaparecido. Entonces, de repente ya estos chavales, que no hablaban inglés ni nada, primero me enseñaron yihadistas muertos, colgados, no sé qué, que le habían matado a ellos. Me regalaron un parche de un combatiente islámico, que es un poco, pero me pareció que podía tener interés histórico, entonces lo tengo en casa. Y lo cogí y entonces ya me llevaron al hospital y cuando bajé, era como la mujer se metió ahí, ¿estás vivo? Pero vamos, estuve ahí perdido por Mosul un día entero, ¿no? Y estoy preparando un pequeño pues, documental que no tiene las imágenes no tienen mucha calidad, pero sí testimonial, ¿no? Y voy a preparar un libro en el que hablo de la guerra ya de una manera más profunda. El documental es lo que se ve y luego vendrá algo escrito. También de todos los viajes que os he contado, estoy preparando cosas y la exploradora está haciendo también algún documental del Ártico, etcétera. Y por todo lo demás, pues eso, ahora estamos muy metidos con el medio ambiente, con Vitoria de la pandemia, hemos ayudado al campo de alimentos, hemos dejado casi todo el presupuesto este año al campo de alimentos para ayudar a los vitorianos que lo vayan a pasar mal, porque viene un momento terrible, y estamos, premiamos, hacemos una semana de conferencias y damos premios para gente, para animarle a hacer cosas que aumenten el conocimiento geográfico. Y estamos con eso, ¿no? Con todos los chavales que nos llaman, vamos y damos conferencias, hacemos limpiezas de plásticos en la zona del humedal, hemos hecho, y colaboramos en programas de radio, sobre todo, hablar de todas estas cosas, de historias de la geografía, los pueblos y la historia. Y hasta aquí he llegado y muchas gracias por escucharme todas estas... que no lo he terminado la frase. ¿Perdona? Gracias por escucharme estas pequeñas obsesiones. Obsesiones, sí, deliciosas obsesiones y muy ilustrativas. Bueno, únicamente agradeceros el haber estado aquí. Os anunciamos también, os recordamos que el día 16 es la próxima conferencia del ciclo Celedones de Oro, a cargo de Idoia Moreno. Se titula Migrantes y refugiados, testimonio de una vitoriana en la isla de Lesbos. Un tema de bastante actualidad, como sabéis. Y ahora, pues nada, te vamos a obsequiar con una figura de Felón que te va a entregar nuestro presidente José María Vélez Mendizábal, agradeciéndote tu conferencia, el esfuerzo y lo que nos has ilustrado. Aclarar un poquito, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, pues porque normalmente solemos obsequiar un pequeño recuerdo a alguien o a los conferenciantes que, bueno, que lo han dado todo
pues Vobilis Bobili, y entonces, bueno, lo solemos dar al final de año, pero esta terrible pandemia, bueno, pues no nos está dando la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de darle a él y, bueno, pues es un pequeño obsequio de agradecimiento por este tema. La verdad es que aquí es la charla... Vale, espera un momento. Y precisamente por eso también vamos a dar otro al que fue primer conferenciante del ciclo, Juan Carlos, que está ahí. Pues ahora vamos a ponernos y recuperaremos a otro en la próxima conferencia. Digamos así hasta terminar. Sí, pues de paraguas tiene un golpe encima ese. Sí, sí, tiene un golpe ese además, Pero tengo cada vez que lo limpias.